Nos acompaña José Urbina, candidato por el departamento de San Salvador a una diputación por el partido Nuevas Ideas. Bienvenido, José. ¿Qué tal? Buenas noches, Astrid. Qué gusto saludarte y un saludo también a las familias salvadoreñas que a esta hora están pendientes de este noticiero que ahora encabeza todas las listas de audiencia. Y me siento muy a gusto, Astrid, porque esta fue mi casa por algunos años, Canal 10, y me siento muy satisfecho de ver cómo se está transformando y renovando esta institución que por años fue abandonada. Y bien, José, tú eres otro de los rostros jóvenes que están compitiendo en esta justa electoral, que está ya casi a la vuelta de la esquina. Y a propósito, y quizá para comenzar nuestra tertulia de esta noche, vamos a conocer tu opinión. Hace algunos minutos estábamos conversando con Dania González, otra compañera también de Nuevas Ideas tuya, que va también para una diputación por San Salvador, acerca de esta admisión de la Sala de lo Constitucional sobre un amparo que fue pedido por la defensa del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, quien está siendo procesado por enriquecimiento ilícito. De hecho, ya el periódico, el diario El Salvador, ha publicado una nota en ese sentido, y acá la tenemos en pantalla. Y dice así: Sala frena proceso para investigar a Sigfrido Reyes por enriquecimiento ilícito. Y luego explica: 4 magistrados suplentes del máximo tribunal aceptaron un amparo presentado por el abogado del exfuncionario en el que alegó diversas irregularidades en el proceso. Y luego pues extiende la noticia y explica un poco más acerca del contexto en el que se ha dado esta decisión, esta investigación contra el expresidente del Congreso por presunto enriquecimiento ilícito, que fue frenada justamente ayer a través de esta decisión de la Sala de lo Constitucional, en la cual, pues ya lo comentábamos, admitiera este amparo en el que alegan que estos indicios que configuran este delito no han sido bien fundamentados. Astrid, este hecho que hoy ha sorprendido, bueno, no ha sorprendido a la opinión pública porque ya esta es una conducta reiterada del sistema de justicia, pareciera que ante el temor de un cambio en la Asamblea Legislativa y un cambio en el viejo orden político que ya se aproxima y que el 28 de febrero la población va a tomar en la historia entre sus manos y va a hacer un cambio radical en ese viejo sistema político. La primera interpretación que nos da este hecho es que pareciera que primero quieren de aquí al 28 de febrero, o por lo menos los siguientes días, ir dejando libres a todos el sistema de justicia, tratar de ir solventando todos estos casos para dejarlos libres y dejar como limpia la mesa para no tener ningún inconveniente cuando llegue la nueva Asamblea Legislativa. Esa es la primera señal que vemos. Ahora, pongamos algunos hechos en contexto. Analicemos cuando el señor Sigfrido Reyes fue presidente de la Asamblea Legislativa. En el año 2012, población salvadoreña, ustedes recordarán que él fue a la Corte Suprema de Justicia a presentar al señor Ovidio Bonilla, al magistrado, como el presidente, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes recordarán esa fotografía donde llegaba como un acto de confirmación y aquí lo imponemos, y al final la Sala de lo Constitucional revirtió ese nombramiento de la Asamblea Legislativa. Entonces, claro, aquí uno puede hacer conexión con los hechos. Si estos exfuncionarios de la vieja clase política todos se acuerpan, todos se protegen, tienen amigos. El señor Ovidio Bonilla, el magistrado, pues entiendo que actualmente es el presidente de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, tienen cheradas en el sistema de justicia y por lo tanto, pues ya no nos sorprende que él quede libre, como han quedado libres otros. Es más, han utilizado información privilegiada de todas las instancias del sistema de justicia, incluyendo la Fiscalía, para fugarse. Comenzó el caso con el actual asilado, el señor Funes, que está en Nicaragua. Le avisaron antes de que iniciaran un proceso con él, les avisan para que ellos puedan fugarse del país. Y eso es lo que hemos visto siempre, como esto es un pago de favores, una cadena de favores. Si el aparato legislativo ha estado secuestrado, y esto es lo que yo digo, ha estado secuestrado por ciertas mafias que han decidido agendas y han decidido cómo va a funcionar el gobierno, entonces ahora es lo único que les queda.
el aparato legislativo, porque las mafias que controlaban el Ejecutivo ahora ya no lo controlan. Entonces, lo que vemos ahí es un pago de favores, es una cadena de favores y al final de cuentas todos salen libres y con mucho dinero. Eso es lo más lamentable porque son millones y millones y millones de dólares que le han sacado al país y esto obviamente es lo que generó el descontento, el rechazo y la indignación de la población salvadoreña, porque la justicia no ha sido pareja. Aquí hay personas que por cuestiones muy menores han ido presos, pero estos viejos políticos que sí han tenido mucho cuello y que además han saboreado el poder en su más alto nivel, ahora lo están utilizando. Entonces, ese es el temor. Pareciera que como ya saben que van a perder el 28 de febrero, están apurando algunos procesos para dejarlos a todos libres y así no tener preocupación cuando llegue la nueva Asamblea Legislativa. José, llama mucho la atención el hecho de que 4 magistrados suplentes hayan sido los que tomaran esta decisión de detener a través de esta concesión de amparo este caso que se sigue contra el expresidente de la Asamblea. Sí, esto realmente es parecido a lo que ocurría con la Asamblea Legislativa, donde muchos diputados suplentes hacían madrugones, ¿verdad? Cuando tenían que aprobar leyes difíciles, siempre colocaban a los diputados suplentes. Ahora, que pongan a los magistrados suplentes a resolver también llama mucho la atención. Aquí lo primero que vemos es que hay un sistema de justicia que no está en función realmente de procurar una justicia pareja. No están siendo diligentes con todos los casos. Hay una mora en el sistema de justicia muy grande, de muchos hechos, de muchas denuncias, de muchos casos que no prosperan. Pero como se trata de políticos que sí han tenido un nivel de poder, a ellos sí les resuelven. Pero en el país hay cientos de salvadoreños que no se les ha procurado justicia y que tienen años de venir en litigios muy grandes y no les resuelven, Astrid. Entonces, eso es lo que la gente le molesta, le indigna, de que no hay justicia pareja. Obviamente es una justicia selectiva que siempre se ha puesto la justicia del lado de grupos de poder que han administrado el país a su antojo, pero ese tiempo pronto va a terminar. A ver, y aprovechando que estamos conversando sobre este tema, José, me gustaría muchísimo conocer también tu opinión acerca de las encuestas que han sido publicadas recientemente y en la que tú, al igual que Dania, que nos acompañaba en el primer bloque, pues están y aparecen como estos rostros que más está reconociendo la población votante hoy por hoy de cara a las elecciones. Esto es muy satisfactorio, Astrid. Yo me siento profundamente agradecido con las familias salvadoreñas que expresan su deseo de que haya un cambio pronto en la Asamblea Legislativa. Han visto cómo el aparato ejecutivo, cómo el presidente de la República con todo su gabinete, en el contexto de la pandemia, es cuando más han trabajado y han sacado el país adelante, asegurando alimentos, asegurando salud, asegurando un clima de seguridad distinto para nuestra población. Pero por otro lado han visto un sistema tradicional político cada vez más obstinado en oponerse a todo. Entonces la gente premia eso y le endosa toda la confianza a los candidatos de Nuevas Ideas porque esperan que haya una limpieza. Yo sí lo digo, hay que hacer una limpieza total en la Asamblea Legislativa para poner orden y que en el centro ahora sea la agenda de los ciudadanos, que las leyes nazcan de la población hacia la Asamblea y no como ahora o como ha ocurrido por mucho tiempo, que las leyes han nacido en las oficinas de sectores de mucho poder en nuestro país. Y eso es lo que la gente está esperando. Obviamente tenemos el reto moral de hacer ese cambio en la Asamblea Legislativa porque es lo que la gente nos está demandando. José, tenemos ya casi que 50 días, quizás, más o menos, para las elecciones próximas. Y los estudios de opinión continúan posicionando y revelando al partido Nuevas Ideas, posicionándolo como ya la primera fuerza o la principal fuerza política de El Salvador. Vamos a seguir analizando un poco acerca de los datos que están arrojando estas encuestas, por lo menos hasta la fecha de hoy. Y ahí tenemos una de las gráficas, escaños parlamentarios. Y allí tenemos al lado derecho de la pantalla la cantidad de diputaciones que se estaría agenciando cada partido político y luego pues ahí el nombre a la izquierda.
Y en este caso, pues Nuevas Ideas estaría apropiándose de 60 curules dentro de la próxima legislatura. El partido Gana estaría con 11. Según esta encuesta, el partido Arena tendría 9, el FMLN tendría 2 escaños, el PDC tendría 1, el partido Nuestro Tiempo tendría 1 también, y en total harían pues los 84 puestos disponibles dentro del Congreso. Esta encuesta es una fotografía del sentimiento nacional. Ese es el ánimo que yo veo en las comunidades, en las residencias, en las colonias que visito, Astrid, es el mismo sentimiento. La gente nos dice, es que nosotros ya tomamos la decisión de votar por Nuevas Ideas, porque creemos en que se pueden hacer las cosas diferentes, porque le dimos la oportunidad a estos viejos partidos de que gobernaran, tuvieron el tiempo suficiente para hacer lo correcto, el tiempo suficiente para demostrar que iban a representarnos dignamente en la Asamblea Legislativa. Pero eso no es lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que le dieron el poder y utilizaron el poder para acumular muchas fortunas, muchas riquezas, hicieron promesas y no las cumplieron. Al final de cuentas, la gente se cansó y después de darle a algunos diputados 20 años o más tiempo de darles la oportunidad de estar en la Asamblea Legislativa, la gente hoy tomó una sola decisión, una decisión radical. Hasta aquí. Ahora ha llegado un momento de partir nuestra historia, de darle por terminado para despedir al viejo orden político y darle la oportunidad a un nuevo partido que tenga la valentía suficiente, primero, de quitarle el control a las mafias que actualmente operan en la Asamblea Legislativa. Estas encuestas, si tú promedias todas, efectivamente nos dice que Nuevas Ideas va a tener más de 50 diputados. Entonces, obviamente esto también significa una enorme responsabilidad, porque la gente lo que va a esperar a partir del 1 de mayo, cuando asuma la mayoría de la Asamblea Nuevas Ideas, es un cambio en la manera de hacer las cosas. Y creo que el principal cambio es llevar las propuestas de la gente hacia la Asamblea y no de sectores de poder hacia la Asamblea y dándole la espalda a la población. No podemos hacer eso. Vamos a llegar con una agenda ciudadana a trabajar. Sabes que esto me lo han repetido muchos ciudadanos. Cuando voy al territorio me dicen, licenciado Urbina, es que a nosotros nos encanta el modelo de trabajo del presidente de la República. Vemos a funcionarios trabajando 7/24. En cambio, anteriores gobiernos ni siquiera conocíamos quiénes eran los ministros. Quizás algunos trabajaban de noche porque nunca los vimos. Entonces ahora sí tenemos un gabinete trabajando continuamente, trabajando noche y día, asegurando que las cosas avancen. Y eso es algo curioso. Usted haga este análisis, familia salvadoreña. Estamos en un contexto electoral, pero en este contexto y también en una pandemia, pero el aparato ejecutivo, todo el gabinete de gobierno del presidente sigue funcionando y haciendo lo mejor para sacar adelante a nuestro país. Pero del otro lado, tenemos a los malos políticos, a los viejos políticos, que siguen entorpeciendo todo. Pero no solo eso, siguen haciendo dinero. ¿Qué noticias hemos visto últimamente? Que se están aumentando salarios. Algunos magistrados que ocupan el dinero para celebrar la fiesta del presidente de la Corte Suprema de Justicia. En fin, siguen haciendo una piñata y por esa razón y porque saben que ya se van a ir, están viendo cómo se terminan los fondos públicos en esos espacios. Por lo tanto, la población salvadoreña se cansó absolutamente y en el territorio quieren eso, quieren, y me lo expresan, que los nuevos diputados sí lleguen a trabajar, Astrid, porque actualmente los diputados cobran y no trabajan. Bueno, y a propósito del trabajo y de la gente que tú mismo estás comentando que llevarás de cara a la próxima legislatura, vamos a conocer un poquito acerca de tu perfil profesional, José. ¿En qué materia tú eres experto, por ejemplo? ¿Qué es lo que puedes llegar a aportar dentro de la Asamblea Legislativa una vez resultas electo y pues consigues una curul? El área donde he trabajado en los últimos años tiene que ver directamente con el tema de la salud. Primero me formé en buenas prácticas regulatorias farmacéuticas cuando estuve con el equipo de la Dirección Nacional de Medicamentos y conocí todos los procesos regulatorios y cómo funciona el mercado de medicamentos, no solo nacional, sino
del continente y experiencias de otros países. Entonces, primero podemos ver que sí, el país puede democratizar más el mercado de medicamentos para que los precios bajen y romper algunos cuellos de botella. Por ejemplo, la importación de fármacos. Todavía hay exclusividad en la importación de ciertos fármacos y necesitamos abrir más el mercado. Esto con el propósito de que la población tenga precios más accesibles y también que al haber más oferta, obviamente esto va a permitir que la población tenga disponibilidad de más productos. En toda la pandemia yo he estado a la par del ministro de Salud, caminando con él en todos los hospitales, unidades de salud, establecimientos de salud, viendo de cerca la realidad en la que encontramos el sistema que nos dejaron. Y vimos un sistema deprimido, enfermo, decadente, un sistema de salud que no funcionaba. De hecho, era un sistema de salud que estaba diseñado solamente para captar pacientes del sistema público y llevarlos al sistema privado. Por ejemplo, los procesos de cirugía, encontramos que tenían más de 2 años la mora quirúrgica de pacientes porque en algunos hospitales las máquinas de anestesia no servían, Astrid. Yo lo vi, por ejemplo, en el hospital de San Bartolo, una máquina de anestesia tenía más de 1 año que no funcionaba y los que estaban administrando el hospital eran indolentes, no les importaba. ¿Cuál era la alternativa que le ofrecían entonces a los pacientes? No había ninguna alternativa, simplemente le decían a los pacientes, mire, le vamos a reprogramar. Y yo les aseguro que los pacientes que nos sintonizan, de muchas familias que han tenido que utilizar el sistema de salud en otro tiempo, primero no encontraban medicina, porque encontramos que las farmacias estaban totalmente desabastecidas, quizás no llegaban ni al 30%. Entonces la gente siempre salía solo con la receta para ir a comprar a las farmacias privadas. Después que no había medicamentos, venía otro inconveniente. No había el equipo médico para hacer diagnóstico o no servía. Mire, hoy la máquina de rayos X no funciona, le reprogramamos. Y ese tema de la reprogramación también era un mecanismo para de alguna manera arrinconar al paciente para hacerlo gastar en el sistema privado. Eso así funcionaba. Te voy a poner un ejemplo de algo que acaba de ocurrir con el sistema de salud. El ministro Francisco Alaví, recientemente, dentro de la modernización del sistema de salud, que la población lo ha visto, hospitales nuevos, unidades de salud que ya se están interviniendo con el apoyo del ministro de Obras Públicas, pero también no se ha descuidado algo que es muy importante, la renovación también de los equipos médicos. Entonces, se están comprando aparatos especiales, equipo técnico nuevo de laparoscopía para hacer cirugías de mínima invasión. ¿Tú has escuchado esas historias donde en el Ministerio de Salud les hacían de la vieja escuela una cirugía donde prácticamente les hacían unas aberturas en todo el abdomen? Sí, claro. Ahora no, hoy va a ser con una cirugía de mínima invasión y ya se está comprando todo el equipo, o mejor dicho, ya se comenzó a utilizar en el Hospital Sacamil, pero se va a ampliar a todos los hospitales. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que no les importó la salud, Astrid. Hoy hay más medicamentos. Ahora el nuevo presupuesto asegura nuevos profesionales de salud, más de 4,000. Imagínate un médico que tenía que ver hasta 30 pacientes. Obviamente no iba a haber una buena calidad en la atención y por eso es que había mucha falla de diagnóstico. No diagnosticaban adecuadamente el problema de salud de un paciente porque tenían que haber volumen, no calidad. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es una reconversión del sistema y mi sueño en la Asamblea Legislativa es ver un sistema de salud desarrollado plenamente como un sistema de primer mundo y eso sí es posible. Sí lo creo. Y a propósito de la modernización, inclusive recuerdo que hace no mucho vimos al ministro Alaví, de hecho, practicando una de estas cirugías de mínima invasión, ¿no? El ministro de Salud trabaja a un promedio de 18 horas, lo mismo que trabaja el ministro de Obras Públicas y la mayoría de ministros. Bueno, mejor dicho, el gabinete trabaja ese tiempo. Lo que hace el ministro de Salud en un día es el trabajo de un diputado en una semana. Y el diputado cobra todavía más. Tienes razón, el ministro ocupa ciertos espacios en la noche para ir a hacer también cirugías. Y lo he acompañado en alguna de ellas. Mira, había una mora quirúrgica tan grande que cuando comenzamos a comprar equipo médico nuevo, estas máquinas de anestesia que no funcionaban y que ahora se han renovado. Bueno, algo bien lamentable. En el hospital de San Bartolo resulta que toda la insulina la tenían guardada en una refrigeradora vieja. No funcionaba. Imagínate que una insulina que esté
en una refrigeradora que no funciona, pierde potencia, pierde calidad y esto afecta al paciente. Entonces, cosas como esa, y se atreven a decir los actuales diputados que dejaron un sistema de salud moderno. Entonces, cuando vimos esas cosas, de inmediato se compraron cámaras refrigerantes nuevas para almacenar adecuadamente los medicamentos. Además de que no habían medicamentos, no los almacenaban adecuadamente. Así de descuidado y abandonado estaba el sistema de salud. Pero ahora hay algo que también es importante y en el contexto de toda esta pandemia, Astrid, quiero hablar de 3 componentes que resumen lo que ha hecho el país y por qué El Salvador es referente en el manejo de la pandemia. A ver. Primero, el compromiso de la población. La población acató el llamado de todas las medidas de seguridad. Segundo, el compromiso del personal médico. Fueron muy valientes. Yo conocí, por ejemplo, el caso de una enfermera cuando comenzó el coronavirus en el país, en el Hospital Saldaña, una enfermera que estuvo muy grave por coronavirus. Y ella tenía el derecho de permanecer en su casa mucho más tiempo para recuperarse. Pero cuando la muestra le dio negativo, la familia le dijo que no regresara por el riesgo porque en ese momento no sabíamos qué podía pasar. Y ella regresó. Y en el pasillo del hospital me contaba su historia y me dice, es que yo me formé para salvar vidas. Y si tengo que dar mi vida para salvar vidas, lo voy a hacer. Una mujer valiente que no se negó al llamado de seguir trabajando. Entonces, es admirable cómo en los hospitales los médicos se unieron frente a un enemigo común. Pero, por otro lado, en la Asamblea Legislativa, esta pandemia también unió a todos los malos en contra de las medidas del gobierno. O sea, vimos los 2 modelos, el modelo de los héroes y el modelo de los malos uniéndose en contra de todo. Y el tercer elemento, la apuesta del gobierno del presidente Nayib Bukele en desarrollar todo el sistema. Y eso ha sido clave. Primero, porque nuestro personal de salud se le ha garantizado escalafón completo, se le ha garantizado un bono para el personal que nunca se le había aumentado. De hecho, en los próximos días, población salvadoreña, los policías, los soldados, los médicos, los docentes van a recibir su aumento salarial gracias a un presupuesto histórico que por primera vez le apuesta a la inversión social a unos niveles que nunca se había visto. Así que todo eso es lo que la gente premia y obviamente yo como candidato a diputado por San Salvador tengo el deseo de trabajar fuertemente el tema de salud y he conversado con el ministro Alaví de algunos temas que podemos potenciar, que podemos trabajar para poder desarrollar completamente el sistema. Quisiera a propósito estamos platicando en este momento sobre el manejo de la pandemia, los números del presidente de la República, Nayib Bukele, en cuanto al manejo justamente de la pandemia en esta encuesta que fue publicada por CIPSECA. Vamos a ver allá. Tenemos en la pantalla y tiene que ver también con la popularidad, ¿no?, del presidente, el resto versus el resto de presidentes de la región. Y tenemos el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y dice la pregunta, si existiese la República Federal de Centroamérica, ¿quién debería ser el presidente? El presidente Nayib Bukele aparece con un porcentaje del 88% de las opiniones. Alejandro Yamatei, de Guatemala, con un 3%, una distancia brutal, ¿no? Daniel Ortega, de Nicaragua, 3%. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, con un 3%, y Juan Orlando Hernández de Honduras, 2%. Y por último, Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, con un 1%. Estos datos también los podemos analizar en el contexto de otras mediciones, donde el presidente de la República, Nayib Bukele, ha salido mejor evaluado. Bueno, de hecho, es el presidente mejor evaluado de nuestra historia. Entonces, cuando la oposición comienza a atacar, y yo converso con los ciudadanos me dicen, es que si nosotros tuviéramos el micrófono, en cada una de esas entrevistas donde estos malos políticos atacan al presidente, nosotros quisiéramos defenderlo y decirles que a nosotros nos pregunten, nosotros que recibimos el alimento en la casa, nosotros que ahora tenemos un mejor clima de seguridad, nosotros que ahora encontramos la medicina en los hospitales. Pregúntenle. Yo le he dicho a algunos políticos de la oposición, ¿por qué no le van a preguntar al policía que ahora sí tiene su equipo, que ahora sí tiene un aumento, a la enfermera o al médico que ahora sí se les paga el escalafón completo? Los gobiernos anteriores no se lo pagaron.
el presidente de la República sí se los está pagando. Es más, los practicantes internos de año social, por primera vez en la historia también se les está dando un estímulo económico. El personal de Fosalud no le habían aumentado por años, ahora se les ha aumentado. A ellos hay que ir a preguntarles porque ellos están muy satisfechos con lo que hace nuestro presidente y la gente está esperando que la nueva Asamblea Legislativa camine con una misma visión de desarrollar nuestro país, que alcance una plenitud de desarrollo en el corto tiempo, y eso es posible. De hecho, hay cifras favorables, hay pronósticos de que el país va a crecer en un 4,6%, lo dice el Banco Mundial. De hecho, somos el segundo país de la región, después de Panamá, que más va a crecer. Entonces, hay una buena expectativa, Astrid, hay un buen ánimo. Yo lo veo como un buen año. Muy bien. Bueno, José, me queda claro que tu línea de trabajo está encarrilada por el tema de la salud. Lo hablas con una pasión realmente de una persona que conoce cómo es y cómo es la realidad, ¿no?, que se ha vivido a lo largo de los años pasados y también pues cómo visualizas el futuro de nuestro país y desde la Asamblea Legislativa cómo piensas tú incidir en esos temas. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones y vamos a seguir de cerca también tu proceso como candidato. Gracias, Astrid, por este tiempo. Felicito a todo el equipo de trabajo de este noticiero, Noticiero El Salvador, Canal 10. Me gusta cómo están elevando el estándar de calidad y cómo se han convertido en tan corto tiempo en un referente informativo. Así que les agradezco este tiempo. Un abrazo a las familias salvadoreñas y los invito a que continúen sintonizando este canal que tanto quiero, que tanto aprecio y donde siempre es un gusto poder compartir. Gracias y buenas noches.